Hola amigos, en este video voy a analizar cómo y por qué creo que surgió el Parlamento inglés en la Inglaterra medieval. Este tema me parece muy interesante puesto que el Parlamento es la base de las democracias modernas y siempre se dice que nació en Inglaterra. Si bien este punto de vista puede ser discutible, creo que es interesante analizar por qué justamente en Inglaterra surgió una de las primeras instituciones parlamentarias, sin prejuicio de no olvidar que en la península ibérica, en los reinos cristianos también hubo un desarrollo más o menos similar, pero eso lo dejaremos para otro video. Tenemos que tener en cuenta en primer lugar que el reino de Inglaterra nació en el siglo X, después de que Alfredo el Grande y sus sucesores lograran gradualmente recuperar el país de los vikingos y unificarlo. Y ya en esta época temprana existe un precedente del parlamento, el Witan, que era una institución sumamente avanzada para su época, ya que convocaba a los principales nobles, laicos y eclesiásticos del reino, y se reunía de manera regular prácticamente todos los años. Además, tocaba temas bastante importantes, como declaraciones de guerra, acuerdos de paz e incluso la elección del monarca, en el caso en que el trono se encontraba disputado. Pero aquí estamos hablando de la Inglaterra anglosajona, y no debemos olvidar que en 1066 Inglaterra fue conquistada por los normandos franceses, liderados por el famoso Guillermo el Conquistador. En ese momento toda la aristocracia inglesa, que era principalmente anglosajona, fue reemplazada por magnates franceses tanto en cargos civiles como eclesiásticos. En el nuevo régimen feudal que se implantó en el país, también se consideró una especie de Witan, el Gran Consejo. Pero la verdad es que en esta primera etapa ese Gran Consejo no era tan fuerte como el Witan, y así no tenía ninguna incidencia sobre los impuestos ni sobre el ejercicio de la justicia. Pero hay un punto de inflexión. En 1154 llega al trono inglés el rey Enrique II, quien inaugura la dinastía angevina. Este rey logró construir un verdadero imperio feudal que controlaba toda la fachada occidental de Francia y logró imponer una gran influencia sobre Escocia, Gales e incluso Irlanda. Pero había un problema. Para mantener todo este imperio eran necesarias grandes sumas de dinero, y el rey pensó que para mantener la fidelidad de sus nobles debía aumentar las cosas que consultaba con ellos en los grandes consejos. Así, en 1188 se estableció el primer precedente. El rey pidió el consentimiento del Gran Consejo para recaudar el llamado diezmo de Saladino, un impuesto que pensaba recaudar para financiar una cruzada al Medio Oriente. Después de eso, las solicitudes de consentimiento siguieron. Lo mismo se hizo para recaudar fondos para liberar al rey Ricardo Corazón de León de su cautiverio en Alemania tras la Tercera Cruzada. Pero la cosa no quedaría ahí. El hermano de Ricardo, Juan Sin Tierras, que reinó Inglaterra a comienzos del siglo XIII, perdió a manos del rey francés prácticamente la totalidad de los dominios en Francia. Esto y su mal comportamiento hacia los nobles acabó generando una rebelión de los varones. Para recuperar el control de su reino, Juan concedió la Carta Magna en 1215. Este trascendental documento en la historia inglesa se basó en tres premisas fundamentales. 1. El rey debe someterse a la ley. 2. El rey no puede promulgar leyes o establecer impuestos sin el consentimiento de la comunidad. Y 3. La obediencia de los súbditos no es incondicional, sino que depende del comportamiento del monarca. Pues bien, estos serían los tres elementos bases del parlamentarismo medieval inglés. Pero los hechos siguieron conspirando a favor del parlamentarismo. El hijo y sucesor de Juan, Enrique III, era menor de edad cuando subió al trono. Esto permitió al Gran Consejo consolidar su poder, y llegó al punto de no solo incidir sobre los impuestos, sino que también sobre el nombramiento de los ministros del reino. Cuando Enrique se hizo mayor de edad tuvo que confirmar estas posiciones del Parlamento, principalmente debido a que necesitaba apoyo militar y financiero para mantener a salvo de las ambiciones del rey francés las pocas posesiones que aún le quedaban en Francia. En 1254, ante una nueva necesidad del rey de fondos para defender sus territorios franceses, fueron convocados por primera vez al Gran Consejo miembros del bajo clero y caballeros. Posteriormente, en 1265, por primera vez pudieron participar en el Parlamento los burgueses ricos de las ciudades que fueron elegidos para estos cargos. Así podemos ver que las debilidades y necesidades del rey Enrique III
fueron decisivas para la consolidación del Parlamento en Inglaterra. Pero la consolidación definitiva se dio bajo el reinado de Eduardo I, hijo y sucesor de Enrique III. Este monarca entendió que para mantener el respeto a su autoridad necesitaba dar participación a los distintos estamentos del reino a través del Parlamento, por lo que el Parlamento Modelo de 1295 fijó la fisonomía del Parlamento inglés medieval, que incluía la asistencia al mismo de caballeros y burgueses. Además, para mantener la estabilidad interna del reino, se incentivó a los súbditos de todos los sectores de la sociedad a presentar peticiones al Parlamento, costumbre que todavía existe en Inglaterra y en buena parte de los países de la Commonwealth. Finalmente, la etapa más avanzada del Parlamento medieval inglés se da durante el reinado de Eduardo III. En 1341 se separa por primera vez la Cámara de los Lores de la de los Comunes, que comienzan a reunirse por separado, y el Parlamento alcanzó su apogeo, toda vez que el rey Eduardo III estaba completamente abocado a la guerra con Francia, conocida como Guerra de los 100 años, lo que hacía que el monarca tuviera que recurrir constantemente al Parlamento en busca de financiamiento y apoyo para sus operaciones militares en suelo francés. Bueno, como ya pueden adivinar, las causas de por qué surgió el Parlamento en Inglaterra son bastante claras. Desde la segunda mitad del siglo XII los monarcas ingleses poseen grandes posesiones en el sur y occidente de Francia, mientras buscan asentar su primacía sobre Gales, Escocia e Irlanda. Estos grandes esfuerzos los obligaron a asegurarse la fidelidad de sus súbditos, especialmente de la nobleza, a fin de obtener apoyo militar y financiero para sus campañas, y este apoyo se buscó mediante la institución del Parlamento. Así que bueno, por mi parte no hay mucho más que decir, solo me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con mi planteamiento. Sin más, me despido. Saludos.